hasta ahora hemos visto las tablas dinámicas sencillas, es decir, que tenían campos en los sectores, filas y columnas. Tenían un solo campo cada uno, como lo vemos en la figura 1. Esto ya lo acabamos de hacer y lo hemos hecho varias veces. Una tabla dinámica sencilla. Pero la potencia de esta herramienta va más allá. Si en lugar de añadir solo un campo añadimos más, lograremos agrupaciones y tener nuestra tabla dinámica en forma de esquema, como aparece en la figura 2. ¿Veis? Se dice que tiene forma de esquema porque ahora lo vamos a ver con más detalle. Se produce una pequeña sangría y vemos que los grupos, digamos, principales están en negrita. Bien, pues para hacer esto bastará con arrastrar 2 o más campos a los sectores de filas o columnas. Veamos cómo se hace. Primer paso. Comenzamos construyendo una tabla dinámica sencilla. Un campo que le vamos a llamar descuenta de descripción de cuentas en filas y un campo tipo en columnas. Bien, los tenemos aquí. Vamos a poner en la columna de valores, en el sumatorio, vamos a poner el campo importe. En el campo fila vamos a poner descuenta, descripción de cuentas, con lo cual nos aparecen aquí todas las cuentas que tenemos. Y veis que aparecen aquí entre corchetes el número de la cuenta. Eso lo vamos a ver cuando pasemos a nuestra hoja de cálculo, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bien, ahora en el campo de columnas vamos a poner el campo tipo, que es uno de los campos nuevos que hemos metido en nuestra tabla global, que nos va a decir si el importe es un ingreso o es un gasto. Después vamos a ver cómo lo hemos conseguido. El segundo paso, vamos a añadir otro campo que le vamos a llamar desapartado, de descripción de apartado en filas. Y ya en las filas nos aparecen debajo y un poco desplazado a la derecha el dato apartado. ¿Veis? Tenemos aquí en negrita el campo descuenta y debajo y un poco desplazado, es lo que os decía de lo que se llama una sangría, tenemos el campo apartado, ¿vale? Con su descripción. Y para eso lo que hemos hecho ha sido arrastrar el campo desapartado al sector de filas. ¿Veis? Ya tenemos aquí dos campos en filas. Como descuenta aparece primero, por eso aparece como digamos agrupación principal. Y después tenemos la agrupación secundaria o subordinada, que es el campo desapartado. Y ahora vemos aquí en este zoom un poco el efecto que se produce cuando tenemos una agrupación. Debajo, digamos, del campo principal nos aparece el campo secundario o subordinado y nos aparece con una sangría, es decir, con un desplazamiento hacia la derecha. El campo apartado aparece con una sangría desplazado a la derecha debido a que el sector filas está por debajo del campo cuenta. Aquí lo tenemos representado, el campo cuenta, que es, digamos, el campo principal. Y después el campo apartado, que es el campo secundario subordinado, ¿veis? Que nos aparece debajo de cada cuenta como campo secundario. Y después nos encontramos en este botoncito, aquí hemos hecho un zoom para que lo veáis bien, este botoncito que nos sirve para plegar o desplegar. Es decir, que ahora mismo por defecto está desplegado, es decir, que nos aparecen todos los datos del campo subordinado, pero si volvemos a hacer clic se nos plegará, es decir, desaparecerán de la vista, pero estarán ahí ocultos. El efecto de agrupamiento se puede realizar también en columnas. Para ello, en el sector columnas hemos colocado el campo origen por debajo del campo tipo. Lo vemos aquí. Teníamos tipo y hemos colocado debajo origen.
Por lo que la columna de gastos, esta columna que teníamos aquí en principio, se nos va a desplazar a la derecha para dejar espacio a las nuevas columnas del campo secundario origen. Y nos aparecerán los datos de banco 01, banco 02 y caja. Y en vez de una sangría que se producía anteriormente cuando hacíamos una agrupación vertical, una agrupación en filas, aquí se nos desplazarán, se nos abrirán, se nos crearán nuevas columnas para dejar espacio a los nuevos datos. Y también seguiremos contando con los botoncitos para plegar y desplegar las agrupaciones. Para formatear nuestra tabla dinámica usaremos la ficha contextual diseño y en ella podemos encontrar el grupo diseño y dentro de este el botón subtotales. Figura 1. Tendremos tres opciones. En la ilustración del ejemplo hemos elegido el botón mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, que es la opción más utilizada. Lo vemos aquí, en la figura 2. Este es el campo que hemos elegido, mostrar todos los subtotales en la parte inferior, porque ya os digo que es lo que más se utiliza y lo que mejor queda. Y ya nuestra tabla nos aparecerá de esta manera, como está en la ilustración de la figura 3. Vemos, ya tenemos formatada nuestra tabla aquí con este fondo verdecito y bien, hemos colocado los subtotales debajo, aunque se pueden colocar también en la parte superior. Podemos verlo en un ejemplo de nuestra hoja de cálculo. Bien, regresamos a nuestro ejemplo y ahora vamos a ver lo que os comentaba de los nuevos campos que hemos añadido a nuestra tabla global, que si recordamos de otra de las clases anteriores terminaba aquí con el campo código, que el campo código agrupaba en un solo campo la cuenta y el apartado. Bien, pues hemos añadido el campo tipo y el campo descuenta y desapartado, descripción de cuenta, descripción de apartado. Lo de origen ya lo teníamos también. Bien, pues para hacer el campo tipo lo hemos hecho dentro de Power Query. Si os parece, podemos volver a replicarlo y así repasamos el tema de las consultas y Power Query. Para ello vamos a abrir este mismo fichero, pero en una versión anterior. Bien, ya tenemos aquí vamos a habilitar el contenido y tenemos nuestra tabla global tal como la dejamos en la lección anterior. El último campo era el campo origen, que era el que nos decía de dónde venía el gasto, si de banco 01, banco 02 o caja. Bien, ahora vamos a añadir el campo tipo. Bien, pero bueno, en vez de hacerlo aquí, hemos dicho que lo vamos a hacer dentro de Power Query. Pues bien, estamos aquí, nos acordamos que teníamos que entrar dentro de consulta, de la ficha contextual consulta, que nos aparece cuando entramos dentro de la consulta. Si salimos nos desaparece, ¿veis? Dentro de consulta y en editar. Bien, se nos abre el Power Query y ahora vamos a añadir una nueva columna. Vamos a agregar columna dentro de la ficha agregar columna. Y ahora vamos a agregar una columna condicional, que veis, nos dice la ayuda, que crea una nueva columna que agregue condicionalmente los valores en la columna seleccionada actualmente. Bueno, bien, vamos a seleccionar la columna ingresos y vamos a decir columna condicional. Bien, el nuevo nombre de la columna hemos dicho que le vamos a llamar tipo. Y ahora vamos a construir nuestra fórmula aquí. Decimos si el campo importe es menor que 0, entonces
en la parte verdadera vamos a poner, si es menor que 0, ¿qué será? Si el importe es menor que 0, ¿qué será? Pues un gasto. Y en caso contrario, de lo contrario, ¿qué será? Pues ingreso. Ingreso. Y vamos a ver si nos funciona. Y efectivamente, aquí ya lo tenemos. Se nos ha creado una columna tipo en la que se tiene que cumplir que si lo que hay dentro del campo ingresos es positivo, es mayor que 0, será un ingreso. Y si es menor que 0, será un gasto. Vamos a modificar, ¿veis? Aquí están los pasos aplicados. Me he equivocado, en vez de poner gasto he puesto gasro, y ahora lo vamos a modificar dándole aquí al botón del engranaje, y ahora vamos a corregirlo. Y ahora sí que ponemos que esto es quitamos la R y ponemos una T. Aceptar. Ahora ya sí, ahora nos queda ya elegante. Y bien, pues ya tenemos esto. Fijaros qué fácil ha sido crear una nueva columna. Vuelvo a decir, ¿cómo lo hemos hecho? Bien, pues hemos cogido columna de ingresos, nos hemos ido a agregar columna y hemos elegido la opción columna condicional y hemos rellenado este cuadro de diálogo donde nos podemos poner el nombre y la fórmula. Bien, pues ahora lo que nos queda es decir cerrar y cargar. Bien, y ya lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos nuestro campo tipo, ya lo tenemos aquí ingresado. Ahora nos queda crear los campos descripción de cuenta y descripción de apartado. Lo vamos a hacer con un poco de detenimiento y para eso vamos a utilizar una función muy útil, pero que vamos a explicarla bien porque de principio puede ser un poco complicada. Realmente, en cuanto se le coge la mecánica, es muy fácil. Voy a intentarla explicar despacio para que la entendamos bien, porque realmente es muy útil. Y ahora que estamos usando Excel como base de datos, esta función nos puede ayudar muchísimo a encontrar valores en otro rango que coincidan con algún valor de nuestra tabla. Y es lo que queremos hacer. Vamos a encontrar cuál es la descripción correspondiente a estos números del campo cuenta. Bien, pues a este campo le vamos a llamar que es la abreviatura de descripción cuenta. Vale, ya nos ha creado el campo en nuestra tabla. Y ahora vamos a darle a zoom para que se vea bien la función que vamos a construir. Y como toda función, vamos a empezarla con, he hecho doble clic para entrar en el modo edición, veis aquí el palote parpadeante. Como toda función, decía, comienza por el signo igual. Muy bien. Y ahora, la función que queremos, que vamos a escribir, es la función buscar v. Comienzo a escribir buscar y veis ya con solo poner las 4 primeras letras nos encuentra las coincidencias. Tenemos 3 funciones para buscar. Esta primera, que es una función que es de compatibilidad con versiones anteriores, y después tenemos buscar h y buscar v. El funcionamiento y la estructura es exactamente igual, solo que buscar h busca en horizontal, es decir, busca dentro de columnas, y la función v busca en vertical, es decir, busca en filas. Y esta es la que vamos a utilizar. Doble clic y ya me pone el nombre de la función en mayúscula correctamente y me abre paréntesis. Y tengo que empezar con el primer parámetro, que es valor buscado. Bien, pues ¿qué valor quiero buscar? Pues es el código numérico de la cuenta que está aquí. Y hago clic y veis, ahora ya me pone el nombre del campo, porque es una tabla. Sigo construyendo la función con mi separador de parámetros, que es el punto y coma. Y veis, ahora ya me dice la ayuda que tengo que ir a la matriz tabla. ¿Qué es esto de matriz tabla? Bueno, pues tengo que escribir aquí un rango donde estén, por un lado, el valor que yo quiero buscar,
que es el código numérico de la cuenta, y por otro lado el valor que yo quiero encontrar, que es la descripción de la cuenta. Y esos dos datos los tengo en esta hoja de lista de cuentas. ¿Veis? Y los tengo aquí. Tengo en la columna B las cuentas y en la columna C la descripción de la cuenta. Bien, entonces lo primero que tengo que describir es un rango, solamente un rango que me encuentre. Siempre ese rango tiene que comenzar en la columna donde están los valores que yo quiero buscar y tiene que terminar o tiene que contener los valores que yo quiero encontrar. ¿Dónde están esos valores? Pues están aquí, en la columna B y C. Bien, pues hago con el control mayús flecha abajo, ya selecciono toda la matriz completa, el rango que va desde la B1 hasta la C158. Selecciono esto y con la F4 lo pongo en forma de referencias absolutas, por si acaso, porque va a ser un rango que yo no quiero mover, que siempre va a ser el mismo, por mucho que yo copie hacia abajo la fórmula. Bien, pero como estamos dentro de una tabla no haría falta, pero por si acaso lo ponemos. Punto y coma para el siguiente parámetro, que es el indicador de columnas. Veamos qué es esto de indicador de columnas. Para que lo veáis me vuelvo donde está la lista de las cuentas. ¿Veis? Ya como me he movido y he seleccionado otra hoja, me la ha escrito aquí. Cuidado con esto lo borramos, porque realmente aquí tenemos que poner solamente un número que nos diga dentro del rango que yo he escrito cuál es la columna, cuál es el número de la columna dentro de este rango que hay entre el valor que yo busco, que sería el código numérico, la columna B, y lo que yo quiero encontrar, que es la columna C. Es decir, que está en la segunda columna. Lo que yo quiero encontrar está en la segunda columna de la matriz. Entonces tengo que escribir un 2. Esto a mí es lo que más trabajo me costó de aprender en esta función, pero no es complicado. Después ahora lo vamos a hacer para buscar la descripción del apartado, lo vamos a volver a hacer y ya veréis cómo ya resulta más claro. Este 2 significa que lo que queremos encontrar, que es esto, ocupa la segunda columna, el segundo lugar dentro de la matriz. Y ahora el último parámetro de la función es escribir verdadero o falso. Si ponemos verdadero nos va a encontrar una coincidencia aproximada. Nos va a poner lo primero que encuentre, que puede que no sea lo que estamos buscando. Con lo cual tenemos que decir que queremos una coincidencia exacta. Tenemos que seleccionar falso. Bien, pues ya lo tenemos. Cerramos la función y ahora sí, veis, ahora tenemos aquí en nuestra descripción de cuenta tenemos lo que andábamos buscando, que era la descripción de la cuenta correspondiente al código numérico de la cuenta. Bien, la cuenta 0 es la cuenta auxiliar, la cuenta 23 es la local de la sede, la cuenta 0 vuelve a ser la auxiliar. Así.